Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Melissa Noemí Merizal de Burneo. Yo soy residente de segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital Alberto Sabogal Sologure. El día de hoy vamos a realizar la telecapacitación de un tema muy importante que es histerectomía periparto. Bien, nos vamos a enfocar más que todo en esta presentación con respecto a los factores de riesgo y a las complicaciones que podemos tener en este procedimiento. Primero, a manera introductoria, lo que vamos a poder definir en primer lugar viene a ser qué es una histerectomía periparto. Entonces acá tenemos que es una histerectomía que se da en el momento del parto o dentro de las 24 horas postparto. Y en otra definición, según también está la bibliografía que tenemos presente en la diapositiva, es una histerectomía que se puede considerar cuando sea desde el parto hasta el alta o durante la misma hospitalización de la paciente. Ahora, cuando nosotros queremos ver los factores de riesgo que nos pueden llevar a realizar este procedimiento, entonces tenemos que ver qué tipo de mujeres y qué condiciones preexistentes tenían ellas. Acá tenemos varios artículos que justamente han investigado esto y qué tanto factor de riesgo tiene cada una de estas condiciones, ya estadísticamente hablando, con respecto al odds ratio. Entonces, por ejemplo, en esta presentación tenemos un ensayo clínico randomizado que se realizó justamente, no hace mucho tiempo, que fue en el 2018. Es parte de un ensayo clínico mucho mayor que es el Woman Trial, pero tenía este estudio en específico como objetivo establecer la incidencia de los factores de riesgo justamente en países de bajos recursos. Por eso es que lo he puesto, porque se parece a nuestra población, ¿no? Que viene a ser un país en vías de desarrollo. Entonces ellos contaron con 20.000 participantes, era un estudio multicéntrico, fue en 193 hospitales, tuvieron una incidencia del 5% de mujeres que tuvieron que realizarse una histerectomía periparto. Y dentro de de estas pacientes, tuvieron justamente las pacientes que tenían el diagnóstico de una placenta previa o de una placenta ácreta, y esto nos daba un OR de 3.2%, es decir, qué tanta probabilidad mayor hay de nosotros tener que someternos a este procedimiento de acuerdo al factor de riesgo que estamos presentando, ¿no? Como vemos, el intervalo de confianza es estadísticamente significativo. En este siguiente estudio, vemos que fue un estudio multicéntrico también. Este se había desarrollado a partir del 2015 y justamente este fue un estudio prospectivo. Acá estamos viendo la parte de los resultados con respecto a los factores de riesgo también. Su objetivo era ese, ver la prevalencia y factores de riesgo de la histerectomía periparto. Ellos tuvieron 600, bueno, casi más de 600.000 mujeres, y una incidencia de este procedimiento de 3.5 por cada 10.000 mujeres. En cambio, ellos, aparte de nosotros poder ver que ellos tuvieron la incidencia de forma estadísticamente significativa, también vemos que pudieron obtener la mortalidad, que fue de 0.17 por cada 100.000 personas, 100.000 mujeres, que nos da para ellos, de acuerdo a sus condiciones obviamente, de un 0.47% de mortalidad. Ahora, cuando nosotros reunimos ya esta información para ver cuáles serían los factores de riesgo más importantes, están justamente de acuerdo a a la incidencia, a la prevalencia de cada uno en las mujeres que se han visto en estos estudios. Entonces podemos ver que la histerectomía periparto en general se ha realizado de 1 a 3 casos por cada 1.000 partos. Y en las pacientes que se ve esto con mayor frecuencia, viene a ser las pacientes que tienen edad materna avanzada, pacientes multíparas. Están las pacientes que tienen una placentación anormal, y acá incluye todo, una placenta de inserción baja, marginal, riesgo alto de acretismo placentario. Ellas están catalogadas más o menos en un 17% en la frecuencia. Pacientes que tienen cesáreas anteriores, ellas tienen un OR de 4 con respecto a las pacientes que tienen un parto vaginal, es decir, que tienen 4 veces más el riesgo de poder tener o terminar en una histerectomía periparto a comparación de las pacientes que dan parto por vía vaginal. Luego las gestaciones múltiples, pacientes con hemorragias del segundo trimestre, pacientes con preeclampsia, atonía uterina y pacientes con problemas de coagulación. Ahora, debido a esto, nosotros la conclusión que deberíamos sacar es que las pacientes que tienen antecedente de una hemorragia periparto o posparto, o que tengan múltiples factores de riesgo como son los que estamos viendo en esta tabla, entonces ellas deben dar a luz en un establecimiento que te ofrezca
los profesionales la capacidad resolutiva para poder realizar una histerectomía periparto en casos que se necesitara. Entonces, con respecto a la planificación quirúrgica, ¿no? La primera indicación, la más común, viene a ser la atonía uterina cuando es refractaria a medidas conservadoras. Si juntamos la atonía uterina, el segundo factor más importante sería la placentación anormal, y eso ya estaría incluyendo de un 30 a un 50% de los casos. Otras indicaciones, acá ya tendríamos miomatosis, ruptura uterina, laceración de los vasos, y planificadamente se refiere a que nosotros ya tenemos una gestante que le estamos programando para una cesárea, porque ya tenemos por estudios controles prenatales que hemos visto que tiene un alto riesgo de creatismo placentario o una miomatosis múltiple. Entonces estas pacientes entran con un plan quirúrgico ya contemplando una histerectomía periparto, ¿no? No es que nos tomen por sorpresa en ese momento. Ahora, las complicaciones. En este estudio, por ejemplo, que fue del 2009, se había realizado de manera observacional y prospectiva, fue multicéntrico en 13 centros también, y ellos abarcaron una cohorte de 39.000 mujeres que se habían realizado justamente cesáreas más histerectomía. Y vieron que entre sus complicaciones más frecuentes, en un 84% están las transfusiones. Habían desarrollado fiebre un 11%, el 4% se tuvo que convertir en una laparotomía, el 3% tuvo una lesión de uréteres y 1.6% de mortalidad. Entonces, al final, si bien nosotros tenemos factores de riesgo identificables en las pacientes, esto es muy importante porque no solamente basta para poder hacer la historia clínica y se queden los datos en la historia clínica, sino que nosotros a partir de eso tenemos que hacer el plan de parto. Ese plan de parto, si bien es parto vaginal o por cesárea, nosotros tenemos que de antemano reconocer esas pacientes que probablemente puedan complicarse, que nos puedan hacer atonías o que tengan otros factores de riesgo, y esos casos deben ser casos probables de que se pueda llegar en algún momento a tener que realizar la histerectomía periparto. Entonces, nosotros necesitamos conocer bien el plan de acción, cómo es que nosotros vamos a tener que desarrollar este plan, es decir, la clave roja que se tendría que instaurar, porque muchas veces estamos viendo que si no es algo planificado, significa que es una paciente que no está remitiendo digamos que fuera atonía, no está remitiendo la atonía a pesar de las medidas farmacológicas, ¿no? Entonces, por eso estamos pasando al tratamiento quirúrgico. Y lo otro que es bastante importante también es que tenemos que dar información previa al paciente, al familiar, en todo caso también, acerca del plan quirúrgico, es decir, que una paciente que tiene múltiples factores de riesgo y va a entrar a una cesárea, no podemos nosotros darle para que firme el consentimiento informado, digamos, de cesárea sin explicarle que ella podría tener potencialmente un riesgo de convertirse en una cesárea más una histerectomía periparto, ¿no? Muchas veces la paciente en el momento que estamos en una clave roja no está plenamente consciente y se le tiene que explicar al familiar. Para eso sería bueno haber dado previamente ya un background al familiar y a la paciente de los riesgos que podría tener cada uno en el caso específico, ¿no? Ya sería eso individualizando al paciente. Bueno, esas han sido las conclusiones principales del tema. Gracias por su atención.